En este momento, Irán está corriendo hacia Moscú. No desde una posición de fuerza, sino porque el tablero ya se le está escapando de las manos. Mientras el mundo tiene los ojos puestos en los misiles y los titulares de prensa, algo mucho más profundo ya fue decidido a puerta cerrada. China no está reaccionando a esta guerra. China se posicionó antes de que comenzara. Y según el análisis geopolítico más riguroso, el resultado ya se inclina a favor de Pekín. La pregunta real, entonces, no es quién gana la guerra. La pregunta es quién ya es dueño del resultado. El canciller iraní está en este momento en un avión rumbo a reunirse con Vladimir Putin, y todas las grandes cadenas de noticias están llamando a esto un avance diplomático. Están equivocados. Al final de este análisis voy a mostrarte algo que la mayoría de los analistas no se atreven a decir en voz alta. Irán no está corriendo hacia Rusia. Irán está huyendo de una trampa. Y el país que tendió esa trampa no es Estados Unidos. No es Rusia, es Pekín. Quiero que entiendas algo. Esto te importa. No como una abstracción geopolítica lejana, sino porque las decisiones que se están tomando hoy en San Petersburgo van a determinar el precio del petróleo, el valor de tu moneda y si el dólar conserva su papel como reserva mundial dentro de tu propia vida. Esto no es algo distante, está ocurriendo ahora mismo. Pero antes de llegar a esa conclusión, necesito mostrarte tres cosas que casi todos los analistas pasan por alto. Sin ellas, la conclusión parece descabellada. Con ellas, se vuelve inevitable. Llevo años analizando este patrón, y lo que estoy a punto de mostrarte es la razón por la cual esta situación es fundamentalmente distinta a cómo los medios la están presentando. Todos los medios están cubriendo la reunión iraní con Putin como si fuera el salvavidas diplomático de Irán, como si fuera una nación desesperada que acude a su aliado más cercano en busca de ayuda para negociar una salida de una guerra que no puede ganar. Esa narrativa es estructuralmente incorrecta. Este es el primer hecho estructural que cambia todo. El estrecho de Hormuz concentra el 21% del petróleo comercializado en el mundo. Un alto legislador iraní, Ali Niqzad, confirmó esta semana que Irán no permitirá un retorno a las condiciones previas a la guerra en ese estrecho. Hay que detenerse ahí. Irán no está negociando un regreso a la normalidad. Irán está negociando los términos de una nueva normalidad. Esa no es la postura de una nación que busca una salida. Es la postura de una nación que busca influencia. Irán no está terminando esta guerra. Irán la está poniendo a precio. Y esto es lo que lo hace peligroso. Si el objetivo de Irán, al reunirse con Putin, no es poner fin al conflicto, sino establecer un nuevo piso para su valor estratégico, entonces Rusia no es un mediador. Rusia es coautora. Y la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿quién se beneficia más de un enfrentamiento prolongado y de baja intensidad en el estrecho de Hormuz que nunca termina de resolverse del todo? Ese es el primer elemento del análisis, pero hay más. Hay tres actores en esta sala y ninguno de ellos quiere lo que dice querer. Irán dice que quiere la paz. Dice estar dispuesto a dialogar si las condiciones son correctas. ¿Qué quiere Irán en realidad? Irán quiere que el estrecho de Hormuz siga siendo una ficha permanente de negociación, no un asunto resuelto. Un estrecho resuelto no vale nada. Un estrecho en incertidumbre vale todo. Cada día que el mundo crea que Irán podría volver a cerrarlo, Irán mantiene influencia sobre cada nación importadora de petróleo del planeta. Irán no quiere terminar la crisis, quiere institucionalizarla. La posición de Rusia se entiende mejor mirando la historia. La última vez que una potencia en la posición de Rusia, un estado sancionado con ingresos en divisas a la baja, tuvo un socio sentado sobre un punto de estrangulamiento energético global, ese socio fue Saddam Hussein en 2001. Rusia usó entonces el poder del petróleo iraquí para extraer concesiones de Estados Unidos y retrasar la presión internacional durante casi 2 años. Putin está haciendo el mismo cálculo ahora mismo. Rusia necesita que la crisis de Hormuz continúe. Cada semana de disrupciones mantiene los precios del petróleo elevados.
Cada dólar por encima de 90 es un dólar que financia la economía de guerra de Moscú en Ucrania. Putin no viaja a San Petersburgo a mediar la paz. Viaja a poner precio a su silencio continuo. China no tiene una buena opción en esta sala. Cada camino que tome la lleva a la misma exposición dolorosa. Si China presiona demasiado por una resolución, pierde la presión debilitadora del dólar que crea la crisis de Hormuz. Si China no hace nada, corre el riesgo de ser vista como cómplice de una guerra que está matando civiles y desestabilizando su corredor de la ruta de la seda a través de Pakistán y Omán. Pero entiende esto, un jugador atrapado es el más peligroso en cualquier partida, y China no está atrapada. China ha convertido su trampa en arquitectura. El problema es que estos tres actores necesitan algo que la misma situación no puede proporcionar simultáneamente. Irán necesita influencia permanente. Rusia necesita precios del petróleo elevados. China necesita inestabilidad controlada. Suficiente disrupción para debilitar al dólar, pero no tanta como para colapsar el comercio global. Esa colisión de intereses es lo que estamos analizando hoy. Hecho estructural número 1. China procesa actualmente el 90% de los minerales de tierras raras del mundo y controla el 75% de la fabricación global de baterías. Esto no es una estadística del futuro, es la arquitectura actual de la economía mundial. Estados Unidos no puede construir un avión de combate, un semiconductor ni un panel solar sin materiales procesados por China. La capacidad de Washington para sostener una presencia militar prolongada cerca del estrecho de Hormuz depende de cadenas de suministro que pasan por Pekín. La magnitud de esta dependencia no es ampliamente comprendida, debería serlo, y esa dependencia se está profundizando. Hecho estructural número 2. En 2018, China liquidaba aproximadamente el 16% de sus importaciones de petróleo iraní en yuanes. Hoy esa cifra supera el 28% y sube a un ritmo de alrededor de 4 puntos porcentuales por año. Esto no es una tendencia, es un cambio estructural. Cada punto porcentual de comercio petrolero liquidado fuera del dólar es un punto de demanda global que ya no requiere conversión a dólares. La crisis de Hormuz, con el petróleo por encima de los $104, está acelerando ese cambio. Cada barril de petróleo disruptado es un barril que China señala cuando le dice a los estados del Golfo, necesitan una moneda que no esté rehén de las decisiones militares de Washington. Hecho estructural número 3. Esto no es solo una opinión, es uno de los hechos más consolidados de la historia diplomática moderna. Irán y China firmaron un acuerdo de cooperación estratégica a 25 años en 2021. Ese acuerdo incluye inversión china en infraestructura iraní, acceso chino al petróleo iraní a tasas preferenciales y, de manera crítica, cobertura diplomática china en cada foro multilateral donde Irán enfrenta presión. El veto chino a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de abril no fue ninguna sorpresa. Fue una obligación contractual. Los medios lo cubrieron como un evento diplomático. En realidad, fue el pago de una factura. Y casi nadie está hablando de lo que eso significa para la reunión iraní-rusa de hoy. Hecho estructural número 4. El punto de no retorno en la dominancia del petrodólar puede que ya haya sido superado. La pregunta ya no es si el papel del dólar en el comercio energético global va a declinar. La pregunta es, ¿qué ocurrirá en los 18 meses posteriores a que el Consejo de Cooperación del Golfo anuncie formalmente un mecanismo de fijación de precios del petróleo denominado en yuanes? Una reunión que funcionarios saudíes y chinos ya han sostenido 2 veces este año. El enfrentamiento en Hormuz no es una crisis que interrumpe un sistema estable. Es el acelerante de un incendio que ya estaba ardiendo. Ahora tienes las 3 cosas que la mayoría de los analistas pasan por alto. Volvamos a la conclusión con la que abrí. Creo que esta situación termina de una de 2 maneras. ¿Cuál de ellas depende de una pregunta crítica? ¿Acepta Estados Unidos una resolución parcial y administrada de la crisis del estrecho de Hormuz? ¿O insiste en la restauración plena de las condiciones previas a la guerra? Seré muy claro al respecto. Estos no son resultados igualmente probables.
El primer camino, el resultado administrado, requiere una sola cosa: que Estados Unidos acepte las demandas iraníes de un protocolo de tránsito modificado en el Estrecho de Hormuz, concediéndole efectivamente a Irán un papel permanente de supervisión sobre una de las vías marítimas más críticas del mundo. Este camino existe, pero requiere que Washington ceda públicamente un terreno que nunca ha cedido en 40 años de política hacia Irán. Y requiere que esa concesión ocurra mientras Trump está diciéndoles simultáneamente a los líderes iraníes que pueden venir a hablar con ellos. Esa postura y esa concesión no pueden coexistir. Este camino es estrecho. La historia nos dice que casi nunca se materializa una vez que una restricción política interna ya está en marcha. El segundo camino es la cascada. Irán mantiene su posición negociadora sobre Hormuz. Rusia pone precio a su papel mediador a un nivel que Washington no pagará. China observa cómo el petróleo se asienta en niveles elevados y acelera los acuerdos comerciales denominados en yuanes con 4 estados del Golfo de manera simultánea. La participación del dólar en la liquidación energética global cae por debajo del 50% por primera vez en la historia registrada. No a causa de un colapso, no a causa de una guerra, sino como resultado de una serie de decisiones individualmente racionales tomadas por actores individualmente racionales que ya no necesitan al dólar para hacer negocios entre sí. Así es como terminan los sistemas, no con una batalla, sino con una oferta mejor. Mis 3 predicciones son específicas. Predicción 1. La reunión iraní-rusa no producirá una propuesta de alto el fuego. Producirá una posición negociadora coordinada que Irán presentará luego a Estados Unidos como un marco conjunto ruso-iraní, obligando a Washington a negociar con Moscú como interlocutor o a rechazar las conversaciones por completo. El consenso dominante dice que Rusia quiere mantenerse al margen del conflicto entre Irán y Estados Unidos. La evidencia dice exactamente lo contrario. Predicción 2. En un plazo de 12 a 24 meses, Omán, el único estado del Golfo con canales diplomáticos abiertos tanto con Irán como con Washington, formalizará un acuerdo de comercio energético liquidado en yuanes con China. Omán es el primer dominó. El canciller iraní visitó Omán esta semana y describió un alto grado de consenso. Ese consenso no es sobre el estrecho. Es sobre lo que reemplaza al dólar en las liquidaciones energéticas de la región de Hormuz. Predicción 3. China nunca entrará directamente en este conflicto, ni militarmente, ni siquiera diplomáticamente de manera visible. China dejará que Irán absorba el costo del enfrentamiento, dejará que Rusia absorba la fricción diplomática y emergerá como la parte indispensable cuando ambos bandos finalmente necesiten un marco que ni Washington ni Moscú puedan proporcionar. China no es un jugador en esta crisis. China es la banca. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Ante la pregunta de si Rusia no está perdiendo influencia global y si Putin realmente puede imponer las condiciones en este escenario, la respuesta es no. Y aquí está la razón. La influencia global de Rusia en términos de poder militar duro está bajo presión, pero la influencia de Rusia sobre el mecanismo específico de este conflicto, como la única gran potencia con líneas abiertas tanto con Irán como con Pekín de manera simultánea, es hoy más alta que en cualquier otro momento desde 2014. La influencia es situacional. En esta situación, Putin ocupa el rol de mediador. Y ese rol vale más que un portaaviones. Ante la pregunta de si el colapso económico de Irán no lo obliga a aceptar un acuerdo, dado que la confianza del consumidor iraní está en mínimos históricos y la economía bajo máxima presión, la respuesta es que reconozco que la presión económica es real, pero hay que volver a un hecho estructural fundamental. Irán ha sobrevivido 47 años consecutivos de sanciones estadounidenses sin ceder en ninguna demanda fundamental. El dolor económico genera resistencia política en Irán, no genera concesiones. Los analistas que dicen que la presión económica obligará a Irán a ceder lo han estado diciendo desde 1979. Se han equivocado todas las veces.
Y ante la pregunta de qué debería hacer un individuo frente a este panorama, la respuesta más honesta es que lo más importante que alguien puede hacer en este momento es replantear cómo sostiene activos denominados en dólares en una cartera diseñada para el mundo de 2015. Ese mundo ya no existe. La perspectiva clave es esta. La crisis de Hormuz no es una historia energética, es una historia de divisas. Cualquier activo cuyo valor a largo plazo dependa de la continuidad de la dominancia del dólar en el comercio global, y eso incluye más activos de los que la mayoría de la gente imagina, carga un riesgo estructural que aún no está incorporado en la mayoría de los modelos financieros para el público general. Eso no significa venderlo todo. Significa preguntarse si tu asesor financiero ha tenido siquiera esta conversación contigo. La mayoría no lo ha hecho. En 1956, Gran Bretaña y Francia lanzaron la intervención de la crisis del Canal de Suez, una operación militar diseñada para recuperar el control de una vía marítima global crítica después de que Egipto nacionalizara el canal. Militarmente lo lograron. El canal fue retomado en cuestión de días. Pero Estados Unidos, furioso por haber sido excluido de la decisión, amenazó con vender sus reservas en libras esterlinas y colapsar la libra británica. Gran Bretaña se retiró en cuestión de semanas. Francia la siguió. El imperio no terminó en la batalla del Suez. Terminó cuando Estados Unidos simplemente dejó de sostener la moneda que hacía posible el imperio. Estados Unidos es Gran Bretaña ahora mismo. El estrecho de Hormuz es el canal de Suez, y el país que sostiene en silencio la palanca de la divisa no es el que dispara los misiles. He mostrado hoy que la visita de Irán a Putin no es una misión de paz, es una arquitectura de negociación coordinada, que la mediación de Rusia no es gratuita, tiene un precio, la continuidad de sus ingresos petroleros y el aislamiento de Estados Unidos, que el silencio de China no es ausencia, es estrategia, construida sobre 25 años de contratos, cadenas de suministro y acuerdos de divisas que ahora se están activando simultáneamente. La pregunta no es si la era del dólar termina. La pregunta es si Washington entiende lo que ya lo está reemplazando. La historia no perdona a quienes ignoran sus lecciones. Los imperios no caen ante sus enemigos, caen ante sistemas mejores. Ese es mi análisis de hoy. Recuerda que esto no es profecía, es teoría de juegos e historia estructural. Puede estar equivocado, pero si lo está, volveremos a analizar por qué.